Santa María Magdalena de Pazzi, toda su vida está envuelta en éxtasis, que a veces duraban muchas horas. En una ocasión tuvo éxtasis durante 40 días seguidos, aunque solo algunas horas cada día. Tuvo las llagas de Cristo y sufrió indeciblemente los sufrimientos de su pasión. Todo lo ofrecía con amor por la salvación de los pecadores y la liberación de las almas del purgatorio. Tuvo experiencias del purgatorio y del infierno, y todo lo que sufría le parecía poco para asemejarse a su esposo Jesús y conseguir la salvación de las almas. A finales de 1583 tuvo un éxtasis en el noviciado y la madre evangelista oyó que decía: «Oh amor, no eres conocido y no eres amado». La priora creyó que estaba enferma y le mandó que fuera a la cama. Ella respondió: «¿Cómo puedo yo descansar cuando Dios es tan cruelmente ofendido?». Pero tuvo que obedecer y después de 2 horas volvió a su estado normal. La priora sabía que, estando en su casa, la entonces Catalina había quedado fuera de sí y había tenido una visión sobrenatural. Hablaba del estado religioso con tal afecto que a veces se quedaba en éxtasis. Las enfermeras la regresaron a su celda y la dejaron descansar en la cama. La dejaron sola y, después de 1 hora, regresaron a ver cómo estaba. Ella tenía los ojos fijos en el crucifijo, estaba pálida y de pronto su rostro se volvió rosado y de una belleza angelical. Todas las religiosas fueron a ver ese espectáculo tan hermoso. Parecía un ángel. El éxtasis se prolongó todavía 1 hora más. Inmediatamente después de la profesión, tuvo éxtasis durante 40 días continuos. Todos esos días, por la mañana, después de comulgar, caía en éxtasis y estaba así varias horas. Obligada por la obediencia, manifestó que en el éxtasis no sabía si estaba viva o muerta, en cuerpo o alma, en el cielo o en la tierra, y contemplaba el amor infinito de Dios. Para darnos una idea, veamos lo que sus hermanas escribieron. El 12 de junio tomó el crucifijo en la mano y comenzó a correr por su habitación gritando: «Amor, amor, amor». Lo decía con una sonrisa y alegría tal que era un gozo verla y oírla, y abrazaba el crucifijo y lo besaba y seguía diciendo: «Amor, amor, amor». El 13 de junio, tomando su crucifijo y corriendo por su habitación, seguía gritando: «Amor, el amor no es conocido». Y decía a las hermanas: «Venid, venid a correr conmigo, ayudadme a llamar al amor, gritad fuerte». Gritando decía: «No me cansaré nunca de llamarte amor, que me oigan desde oriente a occidente y en todas partes del mundo, y también en el infierno, para que seas de todos amado, amor». Un día Jesús le hizo ver cómo de su costado abierto salía un hábito y el escapulario del hábito. De la cabeza le salía un velo muy blanco. De la llaga del hombro que se le hizo al llevar la cruz salía un manto luminoso. Ella recibió la guirnalda, la luz y el crucifijo que da el sacerdote a la hermana que recibe el hábito religioso. Besó el crucifijo y una imagen de la Virgen María. Después recibió la comunión del mismo Jesús, no habiendo podido comulgar aquella mañana por los éxtasis continuos que había tenido. Después tomó el crucifijo y se lo dio a besar a las hermanas que presenciaban aquellas cosas, como si estuviera recibiendo de nuevo el hábito religioso el día de su vestición. Sor Evangelista declara: «Sucedía en algunas ocasiones que, estando en éxtasis, caminaba por el convento gritando: «Amor, amor, amor, amor no es amado, no conocido y tanto ofendido. Cuán pocos te reciben. Si no encuentras dónde descansar, ven a mí». Si encontraba religiosas por el convento, las tomaba de la mano y les preguntaba si amaban al amor. Si le decían que sí, se alegraba. Si decían que no, las invitaba a amarlo. Sucedía en ocasiones que estaba en cama enferma, muy débil, y, cuando caía en éxtasis, se levantaba y recorría el convento con mucha agilidad, con el crucifijo en la mano, pero cuando volvía en sí, se volvía pálida y débil, con fiebre como antes, debiendo de nuevo meterse en la cama.
Muchas veces bastaba con pronunciar el nombre de Jesús o la palabra amor para que cayera en éxtasis. Entonces su rostro, normalmente pálido, quedaba resplandeciente y rosado como una rosa. A veces las hermanas del convento se preguntaban entre sí qué palabras pronunciar para que ella cayera en éxtasis, como así sucedía. En estos raptos hablaba cosas elevadas de las cosas divinas y las hermanas aprovechaban para escribir lo que ella decía. Así fueron escritos muchísimos éxtasis tal como había ordenado el padre confesor, para lo cual se turnaban varias religiosas. En estos raptos o éxtasis a veces estaba tan inmóvil que nadie podía moverla por mucha fuerza que hiciera. Otras veces estaba muy ágil y con velocidad sobrenatural se movía y subía a lugares dificilísimos. Tenía en esos momentos un rostro angelical y resplandeciente. Una vez, en 15 días, solo comió 3 veces sin detrimento de sus fuerzas naturales, a pesar de fatigarse en sus trabajos acostumbrados. Cuando estaba en éxtasis, no parpadeaba y tenía los ojos fijos y pronunciaba frases en latín de la Sagrada Escritura, sin haber estudiado nunca el latín. Otra cosa maravillosa era que, estando mucho tiempo en éxtasis, de día o de noche, las hermanas no se cansaban de verla y de escribir lo que decía. El padre Virgilio Separi, que también fue su confesor, refiere que un día de Corpus Christi fue al monasterio para confesar a las hermanas como confesor extraordinario y vio que ella estaba ya en éxtasis desde hacía 4 horas después de haber comulgado. Mientras la estaba mirando, la priora probó de moverla para que yo viera que no era posible. Después de un rato dijo: «No quiero impedir la comunicación de la sangre de tus Cristos». Llamaba Cristos a los sacerdotes que íbamos a comunicarles la sangre de Cristo al darles la absolución de los pecados. Yo le pedí a la superiora que le pidiera que volviera en sí y lo hizo de inmediato. Anota el padre Separi que un día de invierno que hacía mucho frío, Sor Magdalena cayó en éxtasis y se quedó con los brazos metidos en una tina de agua. Como estuvo mucho tiempo así, el agua se solidificó y formó un bloque con sus brazos prisioneros en el agua. Fue necesario romper el hielo y echarle agua caliente. En algunas circunstancias iba al coro y con agilidad milagrosa tomaba un crucifijo que estaba en alto, y lo abrazaba y lo daba a besar a las religiosas, y lo secaba con un velo como si hubiese llorado, y, como cosa milagrosa, una vez encontramos el velo mojado como si el Cristo hubiera sudado. Sor María Ángela nos dice: a veces vivía la pasión de Jesús en su propio cuerpo. El año 1585 estuve presente en los éxtasis del Jueves y Viernes Santos, y también en 1592. En esos éxtasis participó en todos los dolores de la pasión de Jesús, manifestando al vivo todos los misterios de la pasión. Entre otras cosas maravillosas, sucedió que, estando ella en el suelo en forma de cruz, con los brazos extendidos y los pies sobrepuestos, como en la crucifixión, de pronto se levantó del suelo sin ayuda humana, como si hubiese sido levantada en la cruz y colocada en forma vertical en un instante. También estuve presente en un éxtasis en el que fue desposada por Jesús y en otro en el que fue coronada de espinas. Sor Catalina de Gondi refiere: estuve presente en un éxtasis en el que en 1585 tuvo un coloquio con el Padre Eterno sobre la preparación para recibir al Santísimo Sacramento. También estuve presente cuando vio el purgatorio en 1587. De la misma manera, en uno en que vio la gloria de San Agustín, ese mismo año, 1587. En este éxtasis rezó el oficio divino con San Agustín. A veces las religiosas, cuando estaba en éxtasis, veíamos que tenía una agilidad maravillosa para pintar, coser o trabajar, sin servirse de los ojos, e incluso le quitábamos la luz, si era de noche, o le tapábamos los ojos y ella seguía con su trabajo normalmente. El 18 de abril de 1585 estuvo 26 horas seguidas en éxtasis, sufriendo mucho en su cuerpo, como podían verlo sus hermanas por las palabras y gestos que hacía.
En este éxtasis iba de un lugar a otro del convento, viendo en cada lugar una escena distinta de la vida de Jesús, asistiendo a la agonía de Jesús en Getsemaní, a la traición de Judas, a la presentación ante Anás, ante Pilato o Herodes. Ella asistió a los tormentos de la flagelación y coronación de espinas. El 4 de mayo de 1585, en éxtasis, recibió el anillo nupcial. También, como en las bodas, ella tuvo como testigos celestiales a la Virgen María, Santa Catalina de Siena, San Agustín y San Ángel Carmelita. El 12 de mayo estuvo 40 horas en éxtasis en recuerdo de las 40 horas que Jesús estuvo en el sepulcro. Ella visitó el sepulcro en compañía de las santas mujeres y de San Juan. También asistió a la bajada de Jesús al seno de Abraham y a la resurrección de Jesús. Después rezó completas en compañía de Santa Catalina de Siena y de San Ángel Carmelita, sus protectores familiares, alternando entre ellos los versillos de los salmos. Y a continuación recibió el corazón de su divino esposo. Refiere Sor Evangelista. Tuvo notables éxtasis el año 1585. Uno le duró 8 días y 8 noches seguidas, desde el sábado de la vigilia del Espíritu Santo hasta el domingo de la Santísima Trinidad, y cada mañana sobre la hora de tercia recibía al Espíritu Santo de varias maneras como se comprendía por sus palabras. No volvía en sí, sino para tomar un poco de alimento, rezar el oficio divino y tomar alguna hora de descanso. Uno fue de 3 noches completas, en otro habló cosas muy elevadas sobre la Santísima Trinidad, en otros éxtasis recibió especiales favores divinos. En uno le quedaron impresos espiritualmente las llagas de Cristo, en otro fue desposada con Jesús, en otro Jesús le dio su corazón. Hubo un día en que en éxtasis San Agustín escribió en su corazón con palabras de oro y de sangre: Verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. En otro recibió la corona de espinas, en otro vio las penas del purgatorio. También vio la gloria de San Ignacio de Loyola, del beato San Luis Gonzaga y la gloria de San Agustín. Su divino esposo Jesús, en uno de los éxtasis, le imprimió en su alma las sagradas llagas en manos, pies y costado. Ella escribió: Yo he visto que mi Señor me dio las llagas, porque me envió rayos reales a las manos, pies y costado, rayos que parecían de fuego, de tal modo que dejaron huella. Yo me sentí tan feliz de ver en mí las llagas de mi Señor que me parecían verlas, aunque no aparecían al exterior, y sentí una felicidad muy difícil de expresar. Este éxtasis duró 5 horas y ella no dejó en ningún momento su crucifijo y lo besaba. Uno de sus grandes deseos era siempre poder abrazar al niño Jesús, y eso se lo concedió Jesús en algunas oportunidades. Sor Ángela Catalina afirma: la víspera del Año Nuevo de 1597 estaba Sor Magdalena en el noviciado delante del pesebre en éxtasis con la imagen del niño Jesús en brazos. Esta imagen era de tierra o yeso. Ella le decía palabras de amor y yo vi que el niño sudaba gotas gruesas y ella las limpiaba con su hábito, y en la parte que las secaba se notaba que estaba su hábito húmedo. Le pregunté por qué sudaba y me respondió: por vuestros defectos. Esto lo tengo como un milagro, ya que una imagen del niño de tierra o yeso no pueden sudar. Sor María Arcángela recuerda: una mañana, mientras María Magdalena oía misa en nuestro coro, vi a su alrededor una luz y un resplandor grandísimo, y dentro de este resplandor vi un hermosísimo niño, por lo que me imagino que era Jesús, quien le hacía muchas caricias a Magdalena. Así pude conocer a la religiosa santa, tal como me habían indicado hacía pocos días al entrar al convento, sin decirme quién era en realidad. Ella era muy humilde y, a escondidas, tomaba los trapos sucios de las otras y los lavaba y hacía tareas sencillas y humildes del monasterio. Otro día vi al niño Jesús con ella, cuando hacían el pan. Un día había servido Sor Magdalena a las hermanas en el comedor. Les había besado a todas los pies y, en premio de ello,
Jesús la besó a ella. María era después de Jesús el amor de su vida, y muchas veces se le aparecía para consolarla y ayudarla en sus tribulaciones. En sus visiones veía a Jesús, a María, a los ángeles y santos. A Santo Tomás de Aquino lo vio el día de su fiesta. En la vigilia de la fiesta de San Agustín rezó con él el versillo del oficio divino. San Juan Evangelista y Santa Catalina de Siena se le presentaron teniendo a los demonios encadenados. San Diego se le presentó el 5 de agosto de 1588 y también San Alberto. Un día vio una procesión de santos, entre ellos estaba Santo Tomás de Aquino, Santa Inés, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, San Juan Bautista, San Agustín, San Ángel Carmelita, Santa Catalina Virgen y Mártir, San Esteban, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Miguel Arcángel y su ángel custodio. En su libro Revelación e Inteligencia afirma: «Ofrécete a tu ángel custodio, pidiéndole que siempre te cuide». Santa María Magdalena de Pazzi, ruega por nosotros.